La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como es muy largo el nombre, entonces se conoce con las sílabas de EPOC. Ese es el nombre y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién va a contarnos de este tema? El doctor José Manuel Fusilio, él es neumólogo. Y vamos con esta placa para hacer una introducción, una pequeña introducción del tema que vamos a hablar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, altera la respiración normal y es potencialmente mortal. En la actualidad afecta casi por igual a ambos sexos y se prevé que en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en más de un 30% en los próximos 10 años. Es muy elevado este porcentaje de aumento de muertes. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar por qué se produce, cómo podemos, lo más importante, cómo podemos evitar y prevenir. Y luego, obviamente, cuál es el tratamiento. ¿Hay recuperación? ¿Puede una persona que tiene EPOC hacer un tratamiento y volver a como estaba antes de tener el EPOC? ¿O lo que se hace es detener la enfermedad y que no avance? Todo esto le vamos a preguntar a nuestro invitado. El programa va a estar muy, pero muy interesante y le vamos a preguntar también si esto de quemar basura, de cuando hay un incendio, cuando toda esta cuestión también hace mal y puede producir EPOC. Todo esto en instantes con nuestro invitado. Ahora nosotros al inicio del programa hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud. ¿Por qué? Porque nos hace bien, porque nos gusta, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa y le agradecemos sobre todo a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Es una lista larguísima de agradecimientos que cada uno tendría que hacer porque tenemos mucho que agradecer. Pero acá para inicio del programa ya basta con eso. Gracias por estar del otro lado. Nosotros hacemos un pequeño corte. Enseguidita estamos de vuelta ya con nuestro invitado hablando del tema EPOC. Estamos con nuestro invitado, el doctor José Manuel Fusilio. Él es neumólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación de vuelta. Un placer tenerte aquí y hablar de este tema súper importante, muy hablado, pero sabemos que hay mucha gente que tiene este tipo de problemas, pero muchas veces no sabemos cómo prevenir, que eso es lo que queremos y obviamente el tratamiento y todo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como es tan largo, le decimos EPOC, ¿verdad? Sí, debería estar ya en la mente de todos, sí, como una patología. Realmente te agradezco la oportunidad de hablar y de concientizar a la gente sobre este tema. Ahora que estamos en vísperas del Día Mundial de la EPOC, se está insistiendo mucho en que la gente conozca esta patología, conozca que es algo de día a día y que está principalmente causado por el cigarrillo, que el principal flagelo que tenemos hoy día es el humo de tabaco. Y nosotros tenemos que insistirle a la gente en que la mejor forma de hacer un tratamiento correcto es hacer un diagnóstico precoz. Claro. Y eso se hace consultando al médico. En el caso de ser fumador, ya todo paciente por encima de 40 años, por más que no tenga ningún síntoma, debería de hacerse una prueba de función pulmonar básica, que es la espirometría, que debería de hacerse por lo menos una por año si es que está fumando. Ahora, una consulta, doctor, antes de adentrarnos más en el tema, estamos hablando de humo de cigarrillo, pero otro tipo de humo, por ejemplo, incendios, los bomberos que están siempre yendo a los incendios, o uno está en, no sé, en el campo y hay quema de pastizales, o de repente
repente el vecino, que sí, mi vecino, por favor, deje de quemar basura, ya voy a dar el recado acá. La gente que quema basura, Sí. eso queda en el aire y también hace daño, no sé si llega a... Sí, a EPOC. eso se llama exposición a biomasa, se le llama a todos Biomasa. los combustibles que cuando se queman, igual ellos generan unas sustancias tóxicas para el organismo. Sí, también eso produce EPOC en nuestro país. Es la segunda causa de EPOC que se ve generalmente en mujeres es el uso del brasero o de las señoras que cocinan a carbón o a leña, que si bien eso últimamente se fue reemplazando totalmente con el gas, en el interior se sigue usando bastante. Claro, y hoy vemos muchas mujeres, especialmente mujeres que tienen, de hecho tienen más predisposición a tener EPOC, incluso con el cigarrillo, también están muy expuestas a ese humo y también la quema de pastizales, todo eso puede producir EPOC. No tenemos reportes de casos en Paraguay de tener casos de EPOC en bomberos, por ejemplo, tal vez porque no se hayan hecho estudios epidemiológicos correctamente hechos en este grupo de riesgo, pero sí lógicamente la exposición laboral es de riesgo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pero creo que los bomberos tienen su máscara o no tienen. Tienen y deberían usar, pero el tema es que de repente no se cubren todos los aspectos de protección de forma correcta ante las urgencias, por ejemplo, que la que tuvimos hace unos años, muy coagulaño, no daba abasto nada, ¿verdad? Claro. Sí, se ha visto en ese caso que muchos de los pacientes sobrevivientes a la tragedia del coagulaño quedaron con cuadros de EPOC y muchos de ellos hacen su seguimiento en el hospital del INERAN, donde estamos nosotros, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y eso sí tenemos nosotros un registro de datos de los pacientes que quedaron con EPOC posterior a esa exposición. Claro. Bueno, entonces sabemos qué produce el EPOC, o sea, qué cosas pueden, porque es una contaminación que uno está absorbiendo y que hace daño y causa esa obstrucción que se llama EPOC, que puede ser el cigarrillo de la persona que fuma y el no fumador pasivo también. ¿Podría ser? También, bueno, sí. La quema de basura, pastizales, el uso del brasero, bueno, todo lo que tenga que ver con humo. Así mismo. ¿Verdad? Toda la exposición a humo. Así siempre, aún así siempre recordar que el 90% de los casos de EPOC son relacionados al tabaco y insistir siempre en la prevención del uso de tabaco en cualquiera de sus formas, no me refiero solo al cigarrillo, sí, lógicamente el cigarrillo es la forma más utilizada, pero en cualquiera de sus formas el tabaco puede producir EPOC. Insistir siempre en que la definición de la enfermedad habla de que es una enfermedad prevenible y tratable, que se caracteriza por una limitación crónica al flujo aéreo, es decir, el paciente le cuesta respirar, cada vez el paciente necesita tomarse más tiempo para hacer actividades comunes, por ejemplo, subirse a la escalera de la habitación, irse a la despensa de la esquina, cada vez le cuesta más. Y esos son los síntomas iniciales de que hay una pérdida progresiva de la función pulmonar y esos son los casos en los que lógicamente hay que diagnosticar rápidamente y tratar para poder mejorar. Bueno, vamos a hablar del EPOC, de la prevención, del tratamiento y que las perspectivas para las personas que están con esta enfermedad. Ahora, ¿cómo una persona, porque dice que usted nos dice que es falta de aire, o sea, una persona parece que hace así y no le entra todo el aire que le tiene que entrar, no le satisface todo el aire que podría entrar y que necesita, así, es como que siente que le falta aire? Claro, exactamente. Un paciente con EPOC es un paciente, usando el término vulgar, es hiperinflado, o sea, si yo te pido a vos que aguantes ahí la respiración, hagas de vuelta, hace 3 veces eso, ese es un paciente de EPOC. Imagínate estar viviendo con esta capacidad pulmonar así como yo hice, hiperinsuflado 2 veces, ese es un paciente con EPOC. Está todo así. Está hiperinsuflado y la dificultad que tiene para meter el aire es porque los pequeños alveolos que están en el pulmón están hiperinsuflados, están infladitos como múltiples globos allí y es un pulmón que eso genera una limitación bastante severa al flujo aéreo y es lo que tenemos que tratar con los diferentes tipos de tratamiento. Doctor, normalmente una persona al respirar no llena todos sus pulmones, ¿verdad? O sea, cuando respiramos así hablamos, estamos acá charlando, no es que
doctor, ¿cómo le va? No hablamos así. No, lógicamente sí, las personas entrenadas y eso logran su capacidad pulmonar total, pero sí nosotros usamos un mínimo de capacidad pulmonar que es lo necesario para no tener dificultad respiratoria y lo necesario para hablar, ¿verdad? Pero estos pacientes ya tienen una limitación muy crónica y hasta esas funciones básicas después le van costando cada vez más. Es una enfermedad limitante, un limitante social, le cuesta mucho a estos pacientes incluso hacer actividades normales del trabajo del día a día, ¿verdad? Y siempre insistimos mucho en que es una enfermedad que te va a afectar en tu trabajo, en tu bolsillo, porque no vas a poder trabajar, entonces de ahí se insiste mucho en el tema del cese de tabaco en forma temprana, ¿verdad? Voy a consultar otra cosa. Las personas con muchos kilos de más, las personas obesas, cuando uno está con una persona obesa se da cuenta de que respiran de otra manera, ¿verdad? Es como que le cuesta respirar. Eso no tiene nada que ver con el EPOC. Básicamente, en términos de funcionalidad, no. Los trastornos de los obesos se producen porque el aumento de la circunferencia abdominal hace que los músculos del diafragma estén más elevados y eso genera una limitación a la expansión torácica, pero por otro mecanismo diferente al de los pacientes con EPOC. Si los pacientes obesos tienen una hipoventilación crónica, es decir, al no poder expandirse del todo el músculo del diafragma, que es el principal músculo de la respiración, que es el que tiene que ejercer ese efecto de fuelle, al no poder producirse ese efecto porque la presión abdominal está aumentada por la obesidad, estos pacientes limitan eso y también tienen una dificultad respiratoria que en términos fisiopatológicos es un poco diferente a la de EPOC, pero básicamente las formas de presentaciones son muy similares. Claro. Y enseguida vamos a ya ver los materiales y entrar a fondo con el tema de EPOC, pero me gustaría que nos comente un poquito ahora cómo uno tiene que respirar, cómo es la respiración normal, buena, porque leemos mucho de que cuando uno respira más profundo se oxigena todo el cuerpo, el organismo y es lo mejor. La gente que hace meditación justamente te dice que es eso, que es respirar, no ponerte a pensar o no pensar en nada, sino que respirar y sentir ese aire que entra. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para de esa manera podemos estar mejor, más sanos, oxigenarnos? Sí, lógicamente para eso deberíamos tener un buen espacio de aire puro que nos sirva para lograr oxigenar mejor, pero sí una buena inspiración se inicia en la nariz, ¿verdad? Con una inspiración profunda, eso se hace hasta llenar los pulmones, digamos, como la capacidad total y se va expulsando lentamente por la boca. A los pacientes EPOC, que justamente esa dificultad para respirar es muy intensa, se les enseña técnicas de respiración, incluso con la posición de los labios. Fíjate vos que los pacientes EPOC son pacientes con un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, o sea, se ven así, eso se llama tórax en tonel, así como hicimos hace rato el ejercicio, se quedan ellos inflados, entonces ellos tienen que poner los labios, digamos, en una forma particular para ir limitando su propio aire y con eso meter en forma un poco más forzada. La posición de los labios de los pacientes por EPOC hace que ellos metan con más fuerza el aire y eso haga que en parte ellos van adaptándose a su forma de respirar. Todo eso se puede hacer técnicas de rehabilitación pulmonar y de ejercicio respiratorio para que eso pueda mejorar. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos un material que habla de los síntomas del EPOC. Sabemos que es falta de aire, evidentemente, porque no tiene la capacidad que debería tener, pero vamos a ver el material. Síntomas de la EPOC. Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea, falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones o llevar una maleta. ¿Es así, doctor? Así mismo. Así mismo es. La falta de aire es lo que generalmente hace que el paciente consulte, porque eso le llama la atención. Claro. Pero sí, también hay que recordar que la tos con expectoración que habla allí es muy importante. Pasa que los pacientes fumadores asumen su tos como algo normal, como es la tos del fumador, te dicen, ¿verdad? La tos del fumador no es normal, es una tos que está, o sea, la vía aérea está reaccionando en forma anormal a la noxa, que en este caso es a lo que agrede, que es el humo, ¿verdad? Y va reaccionando de
de una forma. O sea, lo que hay que insistir es que si hay esa tos del fumador, también tiene que consultar el paciente y también tiene que hacerse una espirometría, ¿verdad? O sea, siempre haciéndose una espirometría por lo menos al año, podemos tener una idea de la función pulmonar de los pacientes fumadores y los pacientes no fumadores, sí, por encima de 60 años, también deberían hacerse por lo menos una vez por año una espirometría para controlar la función pulmonar. Nuestro principal problema, en verdad es un problema global, es que la espirometría a veces no se consigue en forma tan fácil como un electrocardiograma, por ejemplo. Ah, sí. Es más difícil. Si es un tubito, nomás que hay que soplar o no. Es súper sencillo, pero realmente y eso es un problema que se ve en toda Latinoamérica. O sea, yo me voy ahora a cualquier hospital público y voy a poder hacerme un electrocardiograma, pero si vos te vas a pedir una espirometría, solamente te vas a poder hacer en 1 o 2 hospitales que son lo que hacen, ¿verdad? Entonces, la difusión de un mecanismo tan importante es lo que falta que vaya en aumento, como para que tiene que entrar en el chequeo completo de todos los pacientes de una espirometría, porque lo más importante es hacer como te dije hace rato, un diagnóstico precoz, porque esos son los pacientes que van a estar bien. Claro. O sea, si yo puedo diagnosticar una EPOC en un estadio inicial, en un paciente joven, ese paciente deja de fumar y rápidamente va a mejorar su función pulmonar y eso incluso va a llegar a valores normales con el tiempo. Entonces, mientras antes podamos diagnosticar, mejor podemos tratar y el paciente va a vivir mejor. Perfecto, súper claro. Vamos a seguir aprendiendo, pero a la vuelta del corte vamos a hacer un pequeño corte. Estamos de vuelta enseguidita. Seguimos hablando con el doctor José Manuel Fusillo, él es neumólogo, estamos hablando de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tenemos un material que habla de los factores de riesgo de la EPOC o el EPOC. ¿Cómo se dice, doctor? Es la EPOC, es la enfermedad pulmonar. La enfermedad, muy bien, de la EPOC. Entonces, a ver. Factores de riesgo. La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco, fumadores activos y pasivos. Otros factores de riesgo son la contaminación del aire de interiores, por ejemplo, la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción, la contaminación del aire exterior, la exposición laboral a polvos y productos químicos, vapores, irritantes y gases, las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. ¿Es así? Sí, eso es lo que estábamos hablando hace rato, justamente todas las exposiciones que ya mencionamos, ¿verdad? Todas ellas pueden producir limitación crónica al flujo aéreo por un mecanismo de inflamación de estas sustancias irritantes. Y en especial lo que dijimos hace rato, el cigarrillo de vuelta y insistir mucho en el uso de cocinas a leñas o cocinas a carbón, que también generan mucha EPOC. Bueno, y esto, la contaminación del aire exterior, ¿eso es las ciudades así contaminadas? ¿La gente tiene más EPOC? Y realmente eso no se condice con los estudios científicos, ¿verdad? O sea, el estudio más grande hecho en Latinoamérica en pacientes EPOC se llama Platino, que se hizo en 5 ciudades de Latinoamérica, 2 de ellas consideradas de las más contaminadas, como Ciudad de México y Santiago de Chile. Y lo que llamativamente se vio en ese estudio es que México tenía una prevalencia, por decir, del 8.9%, casi 10%, y sin embargo Montevideo, que en teoría está mucho menos poluida, tenía una prevalencia casi del 20%. ¿Por qué? ¿Porque son más fumadores? Es decir, el problema en Uruguay es que ellos tienen una población adulta mayor muy grande, incluso superior a la población joven, y la tasa de fumadores es demasiado alta, ¿verdad? Pero ahí lo que se vio es que si bien el impacto ambiental es importante, no es del todo determinante como se vio en el grado epidemiológico en ciudades como Chile y como Ciudad de México. Incluso San Paulo participó y San Paulo es la segunda en prevalencia, pero no tenía los grados que tenía, por ejemplo, Montevideo, ¿verdad? Claro. ¿Y acá cómo estamos? ¿En Asunción, por ejemplo, o en alguna otra ciudad?
Trabajos de prevalencia de EPOC en Paraguay, tenemos muchos proyectos y muchos en proceso, pero sí, no tenemos uno así masivamente realizado en diferentes ciudades, que es lo que debería tener impacto, ¿verdad? Y tampoco los estudios ambientales son muy determinantes en cuanto a los grados de contaminación. Sí sabemos que Asunción no es de las ciudades más contaminadas que hay, ¿verdad? Pero los datos precisos no tenemos. Y con el tema de EPOC, ¿cómo estamos? Y aquí los datos de EPOC que tenemos son más bien de los hospitales especializados, el INERAN, que es el que probablemente reciba más pacientes con EPOC. El INERAN constituye la principal causa de consulta, los pacientes fumadores, ¿verdad? Y es la principal causa de internación y la principal causa de muerte también en nuestros pacientes por exacerbaciones de EPOC. Se llama exacerbación de EPOC cuando un paciente que normalmente está con su EPOC tiene un evento dentro de su día a día que hace que decline más o que decaiga más la función pulmonar en forma aguda. Por lo general esto es una infección o un cuadro cardíaco tipo una arritmia que hacen que estos pacientes que venían relativamente bien con su EPOC tengan tipo un tobogán de caída en cuanto a la función pulmonar, ¿verdad? Y eso se llama exacerbación, o sea, todo lo que quite al paciente de su ritmo de vida normal es una exacerbación. Ya. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar tener EPOC? Bueno, obviamente primero no fumar, ¿verdad? Y tratar de estar lejos de gente que fuma y de humo. ¿Y así después? mismo, es fundamentalmente eso. O sea, si no fumas, no vas a tener EPOC. Es categórico que si es que aún podés cocinar a leña y todo eso, también sabemos que existe eso, pero hay que tratar de evitar los humos tóxicos y fundamentalmente si es que uno está en una profesión de riesgo, utilizar los respiradores o las mascarillas que están debidamente hechas para eso, sí. Y con eso se puede prevenir, ¿verdad? Pero en el caso específico de EPOC, insistir muchísimo en si es que sos fumador, que ceses rápidamente, ya sea de forma farmacológica o no farmacológica, y si uno no es fumador, tratar de no exponerse en forma pasiva y no, lógicamente no iniciar el vicio en ningún momento, ¿verdad? Claro, claro. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos tiempo para seguir con otro material. Sí, perfecto. Vamos con las posibles complicaciones. Encima que ya es difícil esto, tiene complicaciones. Vamos a ver. Posibles complicaciones. Con la EPOC se pueden tener otros problemas de salud como latidos cardíacos irregulares, arritmias, necesidad de un respirador y oxigenoterapia, insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, inflamación del corazón e insuficiencia cardíaca debido a enfermedad pulmonar crónica, neumonía, neumotórax, pérdida considerable de peso y desnutrición, osteoporosis, debilidad. Sí, todo eso. Wow. Realmente hoy la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si bien se sigue llamando así, es una enfermedad que no se limita solo al pulmón. Sí. Es una enfermedad que genera otras afecciones, porque sabemos, y lo hablábamos cuando estuvimos hablando de tabaco, que el tabaco afecta a otros órganos también, pero esta falta crónica de una buena función pulmonar hace que los demás órganos también se vean afectados en su oxigenación y eso genera con el tiempo problemas de insuficiencia cardíaca, especialmente la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, que es lo que se llama cor pulmonar, el que mencionaste ahí. Hay una hipertensión pulmonar, es decir, aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta los riesgos de tener infecciones pulmonares y las causas de infarto también son mucho mayores en pacientes con EPOC, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, una persona que tiene EPOC, bueno, ya sabe que le cuesta subir una escalera, que no puede, no sé, correr, porque se cansa, porque no le da el cuero, ¿verdad? Claro. No tiene esa posibilidad. ¿Qué otras cosas no puede hacer una persona que tiene EPOC? No, en verdad lo ideal sería que el paciente con EPOC pueda hacer todo, ¿verdad? O sea, lo que nosotros y los tratamientos que cada día aparecen drogas nuevas, es una enfermedad que está teniendo mucho auge a nivel de investigativo y cada año aparecen 2 o 3 drogas nuevas
que van teniendo resultados auspiciosos en cuanto a la mejoría de la calidad de vida, que es lo que apuntamos nosotros, que el paciente pueda hacer una vida absolutamente normal. Eso depende mucho del estadio. La EPOC tiene 4 estadios. Lógicamente el estadio 1 es el más leve, el estadio 4 es el más severo, en el cual el estadio 4 son los pacientes que habrás visto varias veces ya con el oxígeno, que se vuelven oxigenoterapia dependiente, tienen oxígeno en la casa, andan con la mochilita, que son los condensadores de oxígeno. Esos pacientes lógicamente ya tienen mucho más limitaciones, ¿verdad? Pero en todos los otros grupos se pueden producir intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, como los ejercicios de rehabilitación que hacen que estos pacientes puedan mejorar la parte de musculatura y de forma de respirar, que hacen que puedan llevar una vida absolutamente normal. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien, digo, bueno, te imaginas todas las complicaciones, ¿no? Es muy bien, pero ¿y esto, latidos de la arritmia, eso en cualquier momento la persona que tiene EPOC está durmiendo y de repente tú le puede parecer? Sí, las arritmias se producen por la mala oxigenación, como dijimos hace rato, y en los pacientes con EPOC es muy frecuente que la caída de la saturación de oxígeno se produzcan durante el sueño. Acordate que estos son pacientes con múltiples comorbilidades, o sea, pueden tener una predisposición cardíaca por el solo hecho de haber fumado, es decir, aparte de tener EPOC, tienen un riesgo cardíaco aumentado por el cigarrillo. Muchos de los pacientes son obesos o tienen problemas de apnea obstructiva del sueño, y todo esto genera que haya un riesgo aumentado de tener estas arritmias, ¿verdad? De hecho, la principal causa de mortalidad en los pacientes con EPOC es por arritmias, ¿verdad? O sea, estos pacientes presentan de repente cuadros muy intensos de una arritmia que cuando llegan al hospital ya son difíciles de revertir, y bueno, ocurre a veces la muerte de estos pacientes. Bueno, una persona que tiene EPOC, ¿qué es lo que vos le recomendarías? Ya tiene el EPOC, ya sabemos que para no tener no hay que fumar, eso es lo primero. Y si fumas, hay que dejar de fumar porque se puede recuperar. Ahora, la persona que ya tiene EPOC está viendo el programa y estamos contando todos los problemas. ¿Qué le vas a decir, doctor? Claro, lo principal al paciente con EPOC es decirle que cumpla a cabalidad el tratamiento. El principal problema que tenemos nosotros en nuestro país con la EPOC es que los medicamentos son muy caros y la limitación monetaria hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento porque no tienen para comprar. Y lastimosamente a nivel público todavía la oferta de toda la medicación que necesita un paciente con EPOC es bastante corta, entonces tienen que seguir comprando de su bolsillo, y el principal problema es que a veces no pueden. Lo que hay que insistir es que uno tome las precauciones como para que poder seguir comprando su medicamento, y fundamentalmente insistirle al paciente que no tiene que dejar de realizar actividades por su limitación. O sea, el problema principal es que te dicen yo no me puedo ir a la despensa, entonces dejé de irme. O sea, nosotros tenemos que insistir, no. Claro. Hacete un tratamiento, intenta todos los días hacer y vas a ver cómo vas a ir mejorando esa capacidad. El ejercicio es fundamental en el EPOC. La rehabilitación muscular es fundamental. ¿Y qué tipo de ejercicio? Los ejercicios respiratorios, existen centros de rehabilitación pulmonar. En Paraguay todavía no lo tenemos, centros que se dediquen específicamente a la rehabilitación por EPOC, pero sí los ejercicios de la musculatura superior y ejercicios de la musculatura inferior, cualquiera sea el ejercicio, que con un peso incrementado, que haga que vayan mejorando la musculatura, eso va a hacer que el paciente tenga más fuerza para respirar y ventilar, ¿verdad? Lo que hay que insistir es que el paciente no entre en el círculo vicioso de dejar de hacer las cosas, porque eso es a veces lo que pasa. O sea, yo como no puedo moverme, me quedo sentado todo el día, y ahí ocurre lo que es la atrofia muscular, que en los pacientes por EPOC también es un problema severo. O hablaste mismo de osteoporosis, también se habla de la pérdida muscular de nuestros pacientes. Ellos van perdiendo músculo, porque imagínate vos estar todo el día... Claro. Es una pérdida metabólica terrible, y hasta la parte nutricional es muy importante en nuestros pacientes de EPOC. Hay que suplementar los nutrientes necesarios para tratar de paliar esa pérdida de proteínas y de músculo que hay por día, ¿verdad? Perfecto, súper claro. Me indican que tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos a la vuelta hablando del tema.
Continuamos charlando de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor José Manuel Fucillo, neumólogo. Y hay tenemos otro material con recomendaciones si padece de EPOC. A ver. Recomendaciones si padece EPOC. Las medidas que usted puede tomar para facilitarse la vida en el hogar abarcan: evitar el aire muy frío, asegurarse de que nadie fume en la casa, reducir la contaminación atmosférica eliminando el humo de la chimenea y otros irritantes, consumir alimentos saludables como pescado, carne de aves o carne magra de res, al igual que frutas y verduras. Si le resulta difícil mantener el peso, hable con el médico o un nutricionista respecto a su consumo de alimentos. ¿Está correcto? Sí, así mismo, como hablamos anteriormente, la vía aérea, o sea, los bronquios de los pacientes con EPOC son bronquios mucho más inflamados y reaccionan ante cualquier eventualidad, y todas ellas son las que mencionaste: el aire, el humo de la chimenea, el aire acondicionado muy frío, también los cambios de temperatura de muy frío a muy caliente hacen que se produzca lo que se llama broncoespasmo, es decir, que el bronquio se cierre en forma más aguda. Estos pacientes tienen una predicción, igual que los asmáticos, superior a tener esos eventos, ¿verdad? Entonces, todas estas medidas son importantes a tener en cuenta. Y como lo último que mencionaste, la nutrición, ¿verdad? Sí. O sea, una dieta, un buen suplemento nutricional es importante para reponer todas las proteínas y las pérdidas de nutrientes que se producen por la dificultad crónica respiratoria. Ahora, una persona que tiene EPOC ya, tiene el pulmón comprometido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se puede recuperar esa parte del pulmón que se dañó con un tratamiento, o lo que se hace es frenar para que no continúe esto? ¿Cómo es? Claro, el daño que se produce, el daño principal de los pacientes con EPOC está producido en las vías aéreas más pequeñas, que son los alveolos. Sí. Ese daño, esa destrucción alveolar, que es lo que se llama enfisema, ese enfisema es irreversible. O sea, esas pequeñas lesiones, a veces muy extensas, ya en los grados más avanzados, ya son irreversibles, ¿verdad? Pero lo que sí se mejora mucho es la función pulmonar. Es decir, si nosotros le hacemos una espirometría inicial a un paciente fumador de 55 años y tiene una función pulmonar del 70%, con tratamiento ese paciente puede mejorar y volver incluso a valores normales por encima del 80%, y eso es lo que se busca. O sea, las mejorías se basan más en estudios de función pulmonar, y eso condice con la calidad de vida del paciente. Es decir, el paciente que mejore su función pulmonar va a poder hacer sus actividades diarias en forma más correcta y no va a tener esa limitación que tenía al inicio, ¿verdad? Y todo eso mejora con tratamiento, eso está demostrado. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla de las perspectivas de la persona que tiene EPOC. Perspectivas. La EPOC es una causa importante de discapacidad. En la actualidad, millones de personas tienen un diagnóstico de EPOC y es posible que muchas más tengan la enfermedad sin saberlo. La EPOC aparece lentamente. Los síntomas a menudo se empeoran con el tiempo y pueden limitar la capacidad de la persona de realizar sus actividades cotidianas, como caminar, cocinar o encargarse de su cuidado personal. Generalmente se diagnostica en personas de edad madura o avanzada. La enfermedad no se transmite de persona a persona, es decir, no es contagiosa. Aún no existe cura para la EPOC que pueda revertir los daños que causa en las vías respiratorias y los pulmones. Sin embargo, los tratamientos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudarle a que se sienta mejor, permanezca más activo y retrase la progresión de la enfermedad.
así, doctor? Es así mismo. Lo que se busca con la medicación es mejorar la calidad de vida y evitar la progresión de la enfermedad. Es importante aclarar que cada recaída de los pacientes con EPOC, es decir, cada infección o cada exacerbación que le decimos nosotros, produce un descenso de la función pulmonar. Y en la medida que los pacientes no tengan tratamiento y tengan cada vez o cada año más exacerbaciones, esos son los pacientes que más rápido van a terminar con su función pulmonar más deteriorada y lógicamente son los más severos, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos que apuntar es a un tratamiento correcto en todas las personas para que evitar que ese descenso de la función pulmonar sea muy, muy agudo, muy notorio y que ellos terminen discapacitados, ¿verdad? La persona que tiene EPOC no se trata, ¿se muere asfixiada, doctor? Sí, básicamente la falta de aire produce una asfixia y realmente yo creo que de todas las muertes que solemos ver, la falta de aire es lo peor, ¿verdad? Claro. Y ese es el momento en el cual uno se pregunta realmente si todo el tiempo que estuvo fumando realmente valió la pena, ¿verdad? Porque muchos pacientes incluso en el hospital tenemos que tratar de esconderle el cigarrillo para que no sigan fumando, porque la necesidad del cigarrillo es terrible, ¿verdad? Pero se vuelven totalmente adictos a eso, ¿verdad? Y sí, la necesidad de oxígeno es severa, y por eso ya los pacientes en estadios más avanzados terminan con balones de oxígeno en la casa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver qué quiere saber la gente. A ver, vamos con estas consultas. Agustín de Lambaré, ¿qué nos dice? Tengo 45 años y 28 años de fumador. Me diagnosticaron EPOC nivel 1 y dejé de fumar. Me cuesta un poco respirar y me canso con facilidad. ¿De qué forma puedo mejorar mi calidad de vida? Bien, Agustín, dejó de fumar. Yo creo que ya hizo lo más importante. O sea, él es un paciente joven, con 45 años, y está en un estadio 1, que es el estadio inicial, o sea, muy poco sintomático. En el estadio 1 casi no hay una disfunción muy severa de la función pulmonar, es decir, los valores pulmonares están bien. Y con la edad que él tiene, con el simple hecho de dejar de fumar y empezar una buena calidad de vida con ejercicios respiratorios, él va a estar súper bien. O sea, él no se debería preocupar porque se hizo un diagnóstico precoz, que es lo que tenemos que apuntar. Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, por favor. Arturo de San Lorenzo dice, tengo EPOC hace 8 meses y trabajo en una empresa de construcción. ¿Este trabajo puede perjudicar mi enfermedad? Sí. Su enfermedad puede perjudicar su trabajo más que nada, claro. Porque si él no se trata correctamente, al estar primero un lugar de exposición de riesgo y segundo generalmente un trabajo que requiere mucho esfuerzo, él va a perder capacidad pulmonar, va a perder esa capacidad de hacer esfuerzo que para los albañiles es muy importante y no va a poder seguir trabajando si es que no se trata correctamente. Entonces tiene que hacer un tratamiento correcto, acudir a los centros especializados, recibir la medicación correcta y tratar de lógicamente, si es que no dejó todavía de fumar, de olvidarse el cigarrillo. Claro, perfecto. Bueno, súper claro todo lo que nos estuvo comentando nuestro invitado, el doctor José Manuel Fusilo, neumólogo. Te queremos agradecer, doctor, la presencia en el programa y te esperamos en uno próximo. Gracias por la invitación de vuelta. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con la licenciada Betarrán Escarone Casco, nutricionista. Le vamos a preguntar cómo se tiene que alimentar una persona que tiene EPOC. Volvemos ya. Ya estamos con la licenciada Betarrán Escarone Casco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, nutricionista. Vivi? ¿Qué tal, Betarrán? ¿Cómo estás? Súper bien. Qué gusto tenerte aquí en el programa una vez más, porque siempre nos explicas súper bien todo. Y ahora quiero saber, y la gente quiere saber, hablamos de EPOC. Sí. Las personas que están con este problema, ¿qué tipo de alimentación tienen que tener? Bueno, para empezar tenemos que cuidar el peso, que mantenga un peso saludable dentro de todo, porque si tiene sobrepeso, más le cuesta al paciente respirar, y si tiene un bajo peso, también acarrea nuevos problemas respiratorios, ¿verdad? Entonces, la nutricionista lo que tiene que primero controlar es su peso.
Luego, controlar el consumo de carbohidratos, ya que el exceso de carbohidratos hace que produzca mayor dióxido de carbono y le esfuerza más al paciente, ¿verdad? Entonces, lo importante es distribuir la dieta de una manera de que las proteínas alcancen más o menos el 25% de la dieta. Los carbohidratos no sean como una dieta balanceada de una persona sana, van a ser más o menos 40-50% de la dieta, y el sobrante van a ser grasas saludables, ¿verdad? Y lo importante también es un consumo bueno de calcio, porque algunos medicamentos que consumen los pacientes disminuyen la capacidad de absorber calcio, ¿verdad? Eso es súper importante. Y además, generalmente sufren de desnutrición. Entonces, es súper importante. Y porque el exceso hacen más esfuerzo al respirar, ¿verdad? Sí. Y ese esfuerzo extra quema calorías extra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De repente se alimenta muy poco por el tema de la tos y hace que pierdan mucho. Entonces, hay que controlar el tema de cómo le vas a servir la comida. Tiene que ser fácil disgregación, tiene que masticar bien el paciente, ¿verdad? Hay que enriquecer los alimentos, hay que darle, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, bajo peso, hay que enriquecer, por ejemplo, su yogur con una leche otra vez en polvo. Luego hay que también suplementarle con suplementos alimenticios que son ya aptos luego para pacientes con EPOC, ya distribuidos. Sí, súper, ya vienen luego, ya vienen tipo un licuado, tipo un preparado ya aséptico, que es como una latita, y eso consume, por ejemplo, ya por ejemplo, como una merienda o un desayuno. Bueno, entonces tiene que tener una dieta balanceada, sí, pero tiene bastantes carbohidratos, ¿verdad? No, menos. Menos carbohidratos, sí, menos carbohidratos, porque los carbohidratos exigen mayor trabajo pulmonar. Entonces liberan mayor dióxido de carbono. Entonces vamos a controlar y vamos a aumentar un poco más las grasas y las proteínas, ¿verdad? Pero una persona con EPOC, porque hay varios grados, nos dijo el doctor, ¿verdad? O sea, grado 1, bueno, que recién está comenzando, genial, me imagino no va a tener problema con todo esto. Pero una persona que ya apenas puede respirar, tampoco puede comer. Claro, ¿verdad? Totalmente. Y ahí ya recurrimos solamente a suplementos y ya por otras vías, ¿verdad? Por eso es súper importante que no llegue a ese estado nutricionalmente hablando, porque a partir de que el paciente se desnutre, más rápido la enfermedad avanza. O sea, hay que mantener un peso saludable, por lo menos mantener un límite de bajo peso, no desnutrición, bajo peso 1 como máximo, porque una vez que llega a una desnutrición muy avanzada, ya es difícil recuperar el peso. Claro. Bueno, las personas que tienen EPOC son personas mayores generalmente. Generalmente, ¿verdad? Sí. Porque tiene que pasar muchos años de contaminación con el cigarrillo, con el medio ambiente, con lo que sea. Claro, pero también hay ahora que empiezan más temprano suelen tener ya las enfermedades, o sea, ya tienen ciertos síntomas. Claro. Por ejemplo, ahora vos también sabrás que hay miles de jóvenes que están tosiendo ya y tienen una voz ronca siempre. Ya, sí. Bueno, y como le decimos que tienen que dejar de fumar, y como tienen que dejar de fumar, ¿qué tienen que comer para no engordar? Porque que no les agarre la ansiedad y que quieran comer. Claro, que hagan todas las comidas, que no salten las comidas, que hagan colaciones saludables y que engañen a su estómago tomando mucha agua, frutos secos. Eso siempre controlando la porción, porque los frutos secos en exceso también aportan muchas calorías, ¿verdad? Y también el tema de que vayan a una nutricionista para que vea cuál es su peso adecuado, que no se dejen guiar por internet o por dietas de entrenadores que no sean aptos para prescribirle una dieta saludable, ¿verdad? Claro. Bueno, y las personas que están con este problema y no quieren engordar, dejaron el cigarrillo, no se están sintiendo bien, ¿hay algún tipo de alimentación que les dé más energía o porque están decaídos? Totalmente, ¿verdad? Y tienen que consumir muchos antioxidantes, muchas frutas, muchas verduras, preparar licuados energéticos, mucha avena, por ejemplo, carbohidratos de buena calidad. Mantener despierto al paciente es súper importante, y también que realicen actividad física para liberar endorfinas, para que se sienta más pleno, porque eso va a hacer también que no quiera volver al vicio, ¿verdad? Aunque no tengan mucha capacidad como para hacer algún tipo de deporte, por lo menos que caminen. La caminata es lo más sano, sí, es súper importante que camine, trote leve, que vaya aumentando su intensidad de acuerdo a su estado físico, ¿verdad?
Perfecto. ¿Algo más que no te pregunté que quieras agregar sobre este tema? No, es que es muy, muy global, es el tema de la alimentación en la EPOC. O sea, eso es lo más importante, mantener el peso saludable y un consumo adecuado de proteínas. Genial. Betarrán, muchísimas gracias por venir acá al programa. Te esperamos en uno próximo. Sí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, deja de fumar. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.